Bueno, muy buenos días para todos, para los oyentes de Radio Renacer España, que están a esta hora conectados en directo. Y buenos días a los que nos escuchan también a través de nuestro canal de YouTube de la Iglesia IRE, de la Iglesia Renacer Evangelista Internacional. Damos la bienvenida una vez más a este su programa Buenos días, Señor, este espacio que hacemos cada día para iniciar nuestros tiempos en la presencia del Padre, meditando en su palabra, recibiendo el alimento bendito que viene de la boca, la leche espiritual no adulterada, que nos permite crecer para salvación, esa palabra que es viva y que es eficaz, la palabra que nos hace sabios, que nos fortalece. Esa es la palabra de Dios, la bendita palabra de Dios que el Señor nos dejó como herencia, como legado, para que cada vez que la leamos recibamos ese alimento espiritual y esa fuerza que Dios quiere transmitirnos a nuestras vidas. Quiero invitarle, antes de iniciar nuestra meditación del día de hoy, que escuchen por favor este audio hasta el final, que lo compartan con otras personas. Es el momento de compartir con amigos, es el momento de compartir este contenido en sus grupos, en sus redes sociales, en fin, le animo a que lo comparta con otra persona en este momento, a que comparta estas palabras de vida y que otra persona conozca de Dios, que otra persona escuche de la bendita palabra. Yo le animo a que haga eso, porque es nuestro deber como hijos de Dios. Y otra invitación también es a que usted le dé me gusta a este contenido, a este audio, y también que se suscriba a nuestro canal. También es muy importante porque estamos formando una comunidad bien especial de estudiosos, de personas que nos encanta profundizar, meditar en la palabra. También quiero dar las gracias a Dios por aquellas personas que nos han colaborado con ofrendas, con siembras. Que el Señor les prospere, les bendiga. Y bueno, si usted también quiere vincularse a ayudarnos a través de una siembra, pues le invito a que se ponga en contacto con nosotros en la cajita de comentarios y allí le daremos todas las indicaciones. Yo quiero invitarle a que abramos nuestras Biblias en el libro de Isaías. Vamos a continuar estudiando el libro de Isaías. Ya estamos en esta segunda parte, lo que muchos han llamado el segundo Isaías, porque esta segunda parte pues ya nos está hablando acerca del exilio. Dios transportó en visiones a Isaías más o menos 200 años en el futuro y le permitió ver la inseguridad, la tristeza, el dolor que estaban viviendo el pueblo de Israel, cautivos en Babilonia, sin muchas esperanzas. Mucha gente se había alejado de Dios, mucha gente se había vuelto a los ídolos y estaban como en una incertidumbre. Y Dios le muestra a Isaías que va a venir del oriente un rey que va a decretar la liberación y ese cautiverio se va a acabar. Ese rey fue Ciro, el rey de los persas, el rey que hacía parte de la dinastía aqueménida. Para los que les gusta la historia, los persas, todos estos reyes, Ciro, Darío, Artajerjes, Jerjes, todos estos reyes pertenecieron a la dinastía aqueménida. Y Dios profetizó el nombre de Ciro, aunque todavía no lo va a nombrar. Más adelantico ya lo nombra y ya lo proclama. Dice el capítulo 42 de Isaías: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley.
Así dice Jehová Dios, creador de los cielos, y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Yo Jehová te he llamado en justicia, yo te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos, y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. He aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a luz, yo os las haré notorias. Cantad a Jehová un cántico nuevo, su alabanza desde el fin de la tierra, los que descendéis al mar, y cuanto hay en él, las costas y los moradores de ellas. Alcen la voz el desierto y sus ciudades, las aldeas donde habita Cedar. Canten los moradores de Sela, y desde la cumbre de los montes den voces de júbilo. Den gloria a Jehová, y anuncien sus loores en las costas. Jehová saldrá como gigante, y como hombre de guerra despertará celo. Gritará, voceará, se esforzará sobre sus enemigos. Desde el siglo he callado, he guardado silencio, y me he detenido. Daré voces como la que está de parto, asolaré y devoraré juntamente. Convertiré en soledad montes y collados, haré secar toda su hierba. Los ríos tornaré en islas, y secaré los estanques. Y guiaré a los ciegos por camino que no sabían, les haré andar por senda que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz, y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré, y no los desampararé. Serán vueltos atrás y en extremo confundidos los que confían en ídolos. Y dicen a las imágenes de fundición: vosotros sois nuestros dioses. Sordos, oíd, y vosotros ciegos, mirad para ver. ¿Quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es sordo como mi mensajero que envié? ¿Quién es ciego como mi escogido y ciego como el siervo de Jehová, que ve muchas cosas y no advierte, que abre los oídos y no oye? Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Mas este es pueblo saqueado y pisoteado, todos ellos atrapados en cavernas y escondidos en cárceles. Son puestos para despojo, y no hay quien libre, despojados, y no hay quien diga: restituid. ¿Quién de vosotros oirá esto? ¿Quién atenderá y escuchará respecto al porvenir? ¿Quién dio a Jacob en botín y entregó a Israel a saqueadores? ¿No fue Jehová contra quien pecamos? No quisieron andar en sus caminos, ni oyeron su ley. Por tanto, derramó sobre él el ardor de su ira y fuerza de guerra. Le puso fuego por todas partes, pero no entendió, y le consumió, mas no hizo caso. Ahí tenemos entonces un capítulo espectacular del libro de Isaías, uno de los capítulos quizá más hermosos que el Señor nos puede regalar en su palabra. Y hablando de este capítulo, varias generalidades, antes de empezar a comentarlo, es que recordemos que el Señor tiene, Isaías nos marca unas profecías a corto plazo y a largo plazo. En el corto plazo, esta profecía se está refiriendo a Ciro, a ese rey persa, a ese rey Ciro, que era el escogido por Dios para venir y traer liberación al pueblo de Israel. Pero a largo plazo, esta profecía está haciendo referencia al ministerio, al Mesías y al ministerio del Mesías. Y esto nos da varios detalles que luego en el Evangelio aparecen como profecías cumplidas. Y dice, lo primero que dice, bueno, una cosa que tenemos que saber es que muchas de estas profecías, muchas veces las hemos malinterpretado, porque muchas personas, entre ellos me incluyo, que en algún momento, me incluyo yo también, que en algún momento leía estas profecías y decía: ay, esto es para mí.
no confundamos las cosas, aprendamos a interpretar la palabra de Dios y aprendamos a descifrar a quién le está escribiendo. Y aquí lo que está escribiendo es un mensaje al Mesías, un mensaje a Cristo. Y nos está mostrando a largo plazo cómo fue, o cómo iba a ser más bien, el ministerio del Mesías. Y lo primero que dice es: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Y de esto nos lleva a recordar que cuando el Señor Jesucristo recibió su bautismo, recordemos que el Señor fue bautizado, el Señor fue donde estaba Juan el Bautista para que lo bautizara, y esto pues tiene un sentido, el sentido de preparación del ministerio sacerdotal que iba a llevar a cabo. Cuando el Señor fue purificado, fue bautizado, se oyó una voz del cielo que decía, que esto está en Mateo capítulo 3, versículo 16 al 17. Y dice: y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz en los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y aquí se cumple esta palabra de Isaías 42. Cuando el Señor fue bautizado, aquí le dio viene el cumplimiento. Entonces dice: y aquí mi siervo. Lo primero dice mi siervo, lo llama mi siervo, mi escogido. Yo le sostendré, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, y él traerá justicia a las naciones. Dice que él traerá justicia a las naciones. Mire, lo que más ha proclamado la Biblia ha sido la creencia del Mesías. Y eso es una cosa pues que, se la tendríamos que agradecer a la iglesia cristiana, también en parte a la iglesia católica, porque han predicado sobre Cristo, han predicado sobre la muerte de Cristo y han predicado sobre la creencia del Mesías. La iglesia católica, dentro de lo que cabe, digámoslo así, dentro de todo, siempre ha mostrado y ha mostrado a Cristo. Después, ya nos muestra otras cosas, pero eso ya no viene al tema en este momento. Pero también la iglesia cristiana, la iglesia evangélica. Ahora, Dios, a través del nombre de Él, ha llevado la justicia a las naciones. Las naciones occidentales, que están algo civilizadas por la influencia de la creencia cristiana. Ahora, una vez que ha llegado el cumplimiento de los tiempos, empieza a venir la restauración, la renovación, y el Señor va a separar y va a limpiar. Eso es de lo que habla. Dice: él traerá justicia a las naciones. Y ese es uno de los objetivos que tiene el Señor Jesucristo en su ministerio. O sea que desde Isaías 42 el Señor nos está mostrando cuál es el objetivo del ministerio del Señor Jesús. El objetivo del ministerio del Mesías. Dice que el Espíritu va a estar sobre él, que el Padre se va a agradar de él, que él va a traer justicia a las naciones. Dice el verso 2, que no gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. Y aquí viene también otra característica del ministerio del Mesías. Muchas veces el Señor Jesucristo, cuando estaba haciendo sus milagros, cuando estaba haciendo su ministerio, pues le decía a la gente que no dijeran nada, que no dijeran que él era el Mesías. Le advertía a la gente que no fueran a, como dice el dicho, alborotar el avispero, porque pues el Señor sabía que había muchas personas haciendo oposición, y eso podía causar un problema. Entonces el Señor más bien buscaba manejar bajos perfiles, digámoslo así, en cuanto a esto. Dice, y aquí lo dice: no gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. Y aquí nos da otra característica. Mire,
¿Qué significa que no quebrará la caña cascada? Mire, la caña cascada o la caña rota, el bambú o la guadua, bueno, este tipo de, de, de plantas, cuando está rota pende, es la que pende solamente de unas fibras. Pero, ¿qué iba a hacer el Señor? El Señor no iba a venir o no iba a llegar a una vida rota como la nuestra, porque así estábamos, antes de conocernos, a decir que no teníamos remedio. Más o menos eso es lo que dice, no quebrará la caña cascada. O sea, Él no va a venir a acabar de romper y acabar de aplastar la caña que está a punto de romperse. Pero también nos dice que no apagará el pabilo que humeare. Ese pabilo que humeare, que se apaga, que a lo mejor pues lo vemos en las velas de cera, que primero está como rojito, apagado pero rojo y humeando. El Señor no le interesa apagar ese pabilo, sino que lo que hace es hacer que resurjan llamas de ese pabilo. O sea, lo que está diciendo el Señor con este versículo es que uno de sus objetivos es volver a traer vida. Que en nuestra vida que se está secando, que se está rompiendo, que se está apagando, volver a darle vida. Y esa es una de las características que Él tiene, de los objetivos del ministerio. Dice el versículo 4, no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia. Y lo vuelve otra vez a decir, lo vuelve otra vez a repetir. Mire, el ministerio del Mesías en este momento, y Él no se cansa, dice aquí que no se cansa, hasta que todos volvamos nuestro corazón a la palabra de Dios. Hasta que volvamos nuestro corazón a la palabra de Dios. Entonces, miremos que aquí nos está mostrando las características de este Mesías, del siervo de Dios. Dice el versículo 5 hasta el versículo 12. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos, y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Y aquí nos aclara el poder creador. Aquí nos aclara y nos dice, así dice Jehová Dios. Recordemos que la palabra de Dios es poderosa. Y lo vemos desde el libro del Génesis. Lo vemos desde el libro del Génesis cuando nos explica y nos dice, y dijo Dios, hágase la luz, y la luz se hizo. O sea, desde ahí vemos el poder de la palabra de Dios. Y así en muchas ocasiones, pero aquí nos dice, así dice Jehová Dios. O sea, no está hablando Isaías, no es una impresión de Isaías, no es una impresión humana, no es un pensamiento humano el que está hablando aquí, no es el razonamiento humano. Dice, así dice Jehová Dios. Y se presenta como creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Mire qué interesante. El Señor nos está diciendo que de Él depende la tierra, el universo y la vida misma. Él es el que le da aliento a usted. Él es el que nos da aliento de vida. Él es el que nos da Él es el que nos da vida. Dice que Él nos da aliento, dice, y espíritu. O sea, Él nos da todo. Él nos da todo. Y luego dice, yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Ahí en ese versículo 6, ¿a quién le está hablando? Muchas veces pensábamos que esa palabra nos la estaba diciendo a nosotros. En muchas ocasiones, incluyéndome a mí. Pero esa palabra se la está diciendo
al Mesías, al Señor Jesucristo, de quien depende nuestra vida. Dice, yo Jehová te he llamado en justicia. Mire, recuerda que le está hablando al siervo de Dios. Y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Y miremos que esta palabra se cumplió en el Señor, porque la vida del Señor no fue fácil. Usted imagínese, el Señor vino a hacer su ministerio, vino a implantar la palabra de Dios, vino a traer el reino de Dios a la tierra, y la cantidad de oposición que hubo. Una oposición, pero grande, de los fariseos, de los saduceos, de la clase religiosa, incluso de su misma familia. La misma familia, los mismos hermanos del Señor no le creían. Muchos lo criticaban, lo juzgaban. En una sinagoga una vez casi lo apedrean. Cosas como esas. Y eso, humanamente, digámoslo así, es un factor de desánimo. Muchos siervos, por ese tipo de razones, pues muchas veces nos hemos desanimado. Muchas veces humanamente se nos ha venido el ánimo al suelo. ¿Por qué? Porque predicamos y predicamos y hablamos y la gente sigue como si nada, la gente no hace caso. Y eso es lo que pasaba con el Señor. El Señor hizo muchos milagros, el Señor hizo muchos prodigios, mucha liberación, todo eso. Y sin embargo había mucha gente que no le creía. Antes de creerle le criticaban. Pero ¿sabe qué dice? Yo te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Una de las razones por las que viene el Mesías es, dice el versículo 7, para que abra los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Literalmente eso fue lo que pasó. El Señor vino y sanó muchos ciegos, pero esa sanidad de tantos ciegos era también un símbolo de que había mucha ceguera espiritual. Y aquí en este caso está hablando ¿de quién? De la ceguera espiritual. De la ceguera espiritual que había y que hay aún en pleno siglo XXI que estamos en muchas personas. Lo que nos dice aquí es que el único que puede abrir los ojos de los ciegos es el Señor Jesucristo. Él viene a quitar toda ceguera espiritual de aquel que quiere salir. Pero luego dice que Él tenía 3 motivos: para que abra los ojos de los ciegos, es decir, para quitar toda ceguera espiritual, para sacar de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Sacar de la cárcel a los presos. Muchos corazones hoy en día están aprisionados, están en casas de prisión. Aquí habla de sacar de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Hoy en día muchas personas están en prisiones de oscuridad, en prisiones de tinieblas. Y el Señor también viene para traer una libertad a aquellos que están cautivos, a aquellos que están viviendo en cautividad, a aquellos que el enemigo los apresó, los encerró, puso unos grilletes en sus manos y en sus pies y no son libres. A aquellos que están en prisiones, en la prisión de la depresión, en la prisión de la enfermedad, en la prisión de algún tipo de adicción, etcétera, etcétera. El Señor viene para traer vida, para traer libertad a los cautivos. Dice el verso 8, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Al Señor no le interesa que se le dé gloria a otro.
en esa parte es muy celoso. Recuerde que el Señor siempre combatió la idolatría. Dice, yo Jehová, este es mi nombre y a otro no daré mi gloria. O sea, la gloria, Él no comparte su gloria con nadie. Esa es la palabra. El Señor no comparte su gloria con nadie. Y dice, ni mi alabanza a esculturas. Es decir, las esculturas no son las que traen la libertad. Las esculturas, un pedazo de yeso, un pedazo de madera, puede ser vestido muy bonito, con una ropa de lujo, con una ropa bordada en oro, en hilos de oro. No hacen nada, los ídolos no hacen nada. Los ídolos no hacen milagros. El único que puede traer vida es el Señor. Y Él es el único al que hay que darle la gloria. Dice el verso 9, y aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas, antes que salgan a luz. Yo os las haré notorias. Qué espectacular este versículo. Se cumplieron las cosas primeras. Nos está hablando de la primera parte de Isaías. Está hablando de la primera parte de Isaías. De que la liberación de Sennacherib que anunció Isaías se cumplió. Y eso nos da a entender también una gran verdad, y es la veracidad del profeta. En aquel tiempo, para identificar si un profeta era verdadero profeta, era que sus profecías se cumplieran. Y aquí nos encontramos que en Isaías se cumplió este factor que era muy importante. Y aquí nos encontramos esto. La veracidad de la profecía de Isaías. Que lo que él dijo se cumplió. Y entonces aquí dice, yo le anuncié las cosas primeras. ¿Cuáles? Ahora, para nosotros, ¿cuáles son las cosas primeras? Pues lo que usted y yo estamos leyendo en su palabra. Que se cumplieron. Que Dios dijo esto y luego se cumplió. Pero también dice que Dios nos anuncia cosas nuevas. Que también se van a cumplir, dice, y yo anuncio cosas nuevas antes que salgan a la luz. También hay otro versículo que nos dice que el Señor no hará nada sin que antes se lo revele a los profetas. Mis amados, preparemos el corazón. Este Mesías que tenemos aquí, el Mesías que murió en la cruz por nosotros, fue anunciado. Y aquí nos da las características en este capítulo 42. Dice del versículo 10 en adelante, cantad a Jehová un cántico nuevo, su alabanza desde el fin de la tierra. ¿A qué nos llama el Señor? Mire, a alabar al Señor. Dice, los que descendéis al mar y cuanto hay en él, las costas y los moradores de ellas, alcen la voz el desierto y sus ciudades, las aldeas donde habita Cedar, canten los moradores de Sela, y desde la cumbre de los montes den voces de júbilo. Den gloria a Jehová y anuncien sus loores en las costas. Después de que el Señor hace las cosas que hace, ¿a qué nos llama el Señor? Y esta es otra lección que aprendemos de este tiempo devocional. A alabarle, a cantar un cántico nuevo. Levante cada día una canción al Señor. Levante cada día, porque nuestra relación con Dios se debe renovar todos los días. Por tanto, el Señor nos dice aquí, cántele al Señor un cántico nuevo. Yo quiero animarle a usted. Si usted ha entendido cuál es el Mesías que ha salvado su vida, cuál es el Cristo que lo ha renovado y que lo renueva, que tiene el poder para renovarle, que tiene el poder para quitar su ceguera espiritual, que tiene el poder para sacarlo de la prisión, alábele, alábele. Alábele con un cántico nuevo. Y aquí está llamando el Señor. Está haciendo un llamado. Canten un cántico nuevo.
levanten un cántico nuevo, levanten alabanza al Rey de Reyes, al Santo de Israel. Luego dice, cuando usted y yo levantemos alabanza y damos gloria, mire lo que dice: Jehová saldrá como gigante y como hombre de guerra despertará celo, gritará, voceará, se esforzará sobre sus enemigos. Mire, cuando usted y yo levantamos alabanza a nuestro Dios, Él se levanta para destruir, para destrozar todo enemigo. Y aquí viene la lección que aprendemos de este pasaje. Usted está luchando con algún tipo de situación en su vida, a lo mejor. A lo mejor usted está luchando con una enfermedad, a lo mejor usted está luchando contra un problema familiar, a lo mejor usted está luchando contra la duda. Muchas veces a lo mejor usted estará dudando del poder de Dios. También cabe dentro de este marco que a veces se nos agota la fe y no sabemos qué hacer. Mire, con lo que sea que usted esté luchando hoy, alabe al Señor, alábelo, levante un cántico nuevo, dele la gloria, como dice aquí claramente, dele la gloria a Dios. Y así Jehová va a salir como gigante y como hombre de guerra. Y va a acabar, dice, y se esforzará sobre sus enemigos. Y aquí nos describe todo lo que va a hacer. Dice el versículo 16, y guiaré a los ciegos por camino que no sabían. Les haré andar por senda que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. Dice, y guiaré a los ciegos. Yo creo que no hay mayor incertidumbre para una persona que perder su vista, perder el sentido de la vista. Hay personas que los toman con resignación y lo asimilan, pero hay otras que no lo entienden, no lo asimilan y en lugar de ellos pues se deprimen y se vienen abajo. Dice, y guiaré a los ciegos por camino que no sabían. El Señor viene para guiar en medio de la ceguera, pero no solamente para guiarla, sino para liberarnos de la ceguera también, para liberarnos de la ceguera. Dice del versículo 18 en adelante, le está hablando a la clase religiosa. Dice, sordos oíd, y vosotros ciegos mirad para ver. ¿Quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es sordo como mi mensajero que envié? ¿Quién es ciego como mi escogido y ciego como el siervo de Jehová? Mire, y aquí cuando está hablando en este sentido del siervo de Jehová, aquí ya no está hablando del Mesías. Aquí ya no está hablando del Mesías. Aquí está hablando, cuando en esta palabra menciona al siervo de Jehová, está mencionando es al pueblo de Israel. Que tienen ojos, pero no ven. Tienen oídos, pero no oyen. Dice el versículo 20, que ve muchas cosas y no advierte, que abre los oídos y no oye. Mire, aquí le está hablando a un pueblo que estaba enceguecido. Y le dice, sordos, oigan, ciegos, miren para ver. Abran sus ojos. Dejen ya el estupor. Esto se deja ver en el cumplimiento del ministerio del Mesías, del ministerio de Cristo, con la clase religiosa. Si usted va al Evangelio, si vamos al Evangelio, nos encontramos con que todas las profecías estaban ahí, pero la clase religiosa, los fariseos y los saduceos, seguían sin ver, seguían sin poder oír, seguían sin entender. Miren, mis amados, así mismo está buena parte de la iglesia hoy en día, en medio de una ceguera espiritual tremendamente grande, en medio de una sordera espiritual tremendamente fuerte.
Y ahí es donde nosotros tenemos que pedirle a aquel que abre los ojos, que abra nuestros ojos. A lo mejor usted dirá, pero bueno, yo no me siento que sea ciego. No lo sabemos. A lo mejor usted es uno de ellos. Lo que suele suceder es que hay muchas personas que dicen, no, esto es para los demás, yo no. Yo lo entiendo todo, yo lo comprendo todo. Cuidado, cuidado con el orgullo. Cuidado con la altivez y con la soberbia. Aquí tenemos que pedirle al Señor que abra nuestros ojos para ver, para oír, que abra nuestros oídos para oír, que quite toda ceguera, que active nuestro entendimiento para poder dejarnos guiar y verlo en su magnificencia, verlo en su inmenso amor. Mis amados, este es el capítulo que el Señor nos regala hoy. Isaías capítulo 42. Las características del Mesías, del ministerio del Mesías, del único que puede quitar toda ceguera espiritual, del único que puede sacarnos de las cavernas, sacarnos de la cárcel, abrir nuestros ojos para ver, para que podamos ver su gloria, su eterna gloria. Padre Santo y Poderoso, te damos muchas gracias en esta mañana. Gracias por darnos, Señor, este inmenso privilegio de poder venir delante de ti, de poder deleitarnos en tu amor, de poder deleitarnos en tu presencia. Padre amado, yo te doy muchas gracias por tu palabra, porque a través de tu palabra, Señor, abren nuestros ojos, abren nuestro entendimiento, Señor. Quitas toda sordera, todo tapón de los oídos. Mi Señor, te damos gracias porque enviaste a tu Hijo, en quien tienes contentamiento, para que todo esto se haga una realidad, Señor. Él es el único que puede hacer abrir los ojos de los ciegos. Padre, y te pedimos que en este día tú quites de nuestra vida toda ceguera, que nuestros ojos se abran, que nuestra vida sea sacada de ese lugar de tinieblas, de esa prisión de tinieblas. Que nuestra vida, Señor, sea sacada de esas cavernas escondidas en cárceles, donde nuestra vida quedó atrapada y pisoteada. Padre Santo, yo te doy gracias, porque tú eres el que está haciendo la liberación, porque enviaste a tu Hijo para liberar, para sanar, para renovar, para restaurar, para levantarnos, Señor, en todo tiempo. Gracias, porque le has escogido, Señor, y le sostendrás, le fortalecerás, le fortaleciste, le diste fuerzas nuevas para soportar todo ese camino hasta la cruz, Señor. Padre, yo te doy gracias, muchas gracias, Padre eterno, por lo que estás haciendo y por la liberación que estás haciendo en cada uno de tus hijos, Señor. Padre, te pedimos que continúes con nosotros, llenándonos, saciándonos, fortaleciéndonos, Señor, con tu amor, con tu paz y con tu bondad, Señor. Yo te alabo y te bendigo en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.